También el trabajo que tuvimos en conjunto los distintos legisladores. Por eso efectivamente nos sorprendió la negativa ante los cambios que se produjeron en el Senado a la concurrencia a la comisión de distintas autoridades, no solo ministerios, ¿verdad? O sea, a nosotros nos hubiera gustado tener al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Desarrollo Social, al Instituto de Colonización, para conocer sus opiniones, porque aparte, es decir, no solamente hay cosas que cambiaron entre que comparecieron en diputados y comparecieron en Senado, sino que también hay cambios que se produjeron después que comparecieron esos actores en el propio Senado. Por lo tanto, conocer de primera mano sus opiniones sobre transformaciones que van desde los recursos hasta lo conceptual de la ejecución de determinados programas, nos parecía que era sustantivo y que nos merecíamos el respeto por el trabajo que cada una y cada uno de nosotros desarrollamos de poder escuchar de primera mano la fundamentación de esas transformaciones. Es cierto, hubo un compromiso en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de poder hacerlos concurrir a comisiones, pero no es lo mismo a la hora de dar este debate final. Yo señalaba, desde el punto de vista de los recursos, la diputada Betiana Díaz señalaba con claridad cuáles eran nuestras dudas vinculadas con recursos en realidad que estaban en el presupuesto y que se sabían que no se iban a ejecutar y que hoy se redireccionan. En segundo lugar, una duda bien importante que es la que está vinculada con aquellos gastos que insistimos muchísimo que eran de carácter permanente y que están incluidos en el fondo COVID y que nos hacemos la pregunta, van a tener que ser incluidos como gastos permanentes, porque todos los gastos de calle del Ministerio de Desarrollo Social están en el fondo COVID. Acá se mencionaban porque están las tobilleras, porque hay gastos de ACE. Bueno, esos gastos que son de carácter permanente, nosotros nos hacemos la pregunta, quizás tengamos una ley posterior o un planteo posterior para poder incluir esos recursos donde tienen que ir. En tercer lugar, desde lo conceptual, señor presidente, en el Ministerio de Desarrollo Social nosotros tuvimos, voy más atrás, voy a la comparecencia de la ministra donde nos planteó el tema de los recursos para la primera infancia. No voy a hacer el ejercicio que hice en el debate presupuestal de hacer el relato ministerio por ministerio que nos contestó respecto a las expectativas que tenía. Sí, recordamos todos que a posteriori de la concurrencia del Ministerio de Desarrollo Social se hizo el lanzamiento oficial con los logos de cada una de las instituciones implicadas, donde el Ministerio de Desarrollo Social claramente hablaba de un bono crianza para embarazadas y menores que iba a llegar a 65.000 hogares más pobres con niños de 0 a 3 años, con una transferencia de un valor de 2.500 pesos mensuales. Cuando salió de aquí el presupuesto ya sabíamos que eso no iba a ser posible porque ya desde diputados hubo una modificación de esa partida que a nosotros nos parecía que era consistente porque sabíamos que había gastos permanentes para CAIF, para jardines, que la expectativa era que salieran de allí y con los recursos que se completaba la partida no iban a estar. Bueno, en el Senado, de alguna manera se dio una explicación a esto, como no tuvimos la oportunidad de escuchar al ministro, nos leímos las 140 carillas de la versión taquigráfica de la comparecencia del ministro de Desarrollo Social, y donde dice que dentro de los 5 ejes, el tercer eje es el bono crianza, es el tema de la primera infancia, ya estaba planteado con anterioridad respecto a otros programas. Al haber una disminución de lo que serían los fondos para establecerlo,
por las características de cómo se viene dando la rendición de cuentas, que reitero, nos ha permitido perfeccionar el plan de primera infancia, y por eso aprovechamos para agradecer a los senadores. Dice, voy más a lo concreto, estamos haciendo referencia respecto a los cambios, que vamos a llegar a unos 30.000 hogares, a los que, sobre todo aquellos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, y el bono tendría un valor de 2.000 pesos. En primera instancia habíamos planteado unos 2.500, pero a raíz de los cambios, las circunstancias, a lo que recién hacíamos referencia, se estaría rediseñando y quedaría, como dije, en 2.000 pesos. Trabajamos para que se focalice en la crianza, es decir, la propia incertidumbre de quienes están armando la propuesta respecto a cómo se va a articular en algo que se pretende que sea integral y no se logra saber ni cómo se va a focalizar ni los recursos exactos que se van a destinar para esos hogares. Es decir, se genera algo que no sabemos aún cómo va a ejecutarse. Y más allá que hubo un desagregado en el Senado, es decir, no está el desagregado completo, simplemente se separan los aspectos vinculados con ANEP, vivienda y ACE, ANEP, vivienda e INAU de los de ACE. En tercer lugar, allí se anuncia una nueva reestructura, es decir, hemos estado llenos de reestructuras, que es el pasaje de Dinalí al Ministerio de Desarrollo Social. Ustedes recordarán, los que participaron de la comisión, que nosotros no logramos que el Ministerio del Interior en su comparecencia nos contestara respecto a la Dinalí. Bueno, aparece en el Senado, no es porque estemos discrepando, el pasaje de la Dinalí al Mides. Ahora, ¿saben una cosa? No logramos encontrar en el presupuesto del Ministerio del Interior dónde estaban los recursos de la Dinalí, esos recursos que tienen que pasar para el Ministerio de Desarrollo Social. Y además de todo eso, y esto es después de la comparecencia del Ministerio, la noticia respecto a la asistencia a la vejez. De la asistencia a la vejez, ustedes saben, porque la rendición de cuentas del Ministerio de Desarrollo Social fue muy compleja y nosotros dijimos con claridad que no había habido una rendición del 2020, no hubo una rendición de la asistencia a la vejez. Las últimas noticias que tuvimos de la asistencia a la vejez las tuvimos con el anterior ministro, Pablo Bartol, que nos explicó cuando nosotros planteábamos en la Comisión de Población y Desarrollo que no se estaban postulando nuevas personas en el momento en el que estábamos, además de la pandemia, es decir, y él nos dijo con total claridad que solamente se estaban atendiendo a las personas de 69 años. Está en la versión taquigráfica de la comparecencia a una comisión. No tuvimos esa rendición, lo que hoy sabemos es que va a ser servida por el Banco de Previsión Social y que a su vez los fondos que están en el Mides para asistencia a la vejez serán destinados para colonización. Bueno, de todo esto nos hubiera gustado hablar con los protagonistas, entender cómo, de qué manera, qué se plantean respecto a temas que son sustantivos, porque las transferencias monetarias han demostrado durante la pandemia ser un elemento sustantivo, aquí y en todas partes del mundo. Por otro lado, también nos merecíamos saber anuncios que se hicieron posterior a la comparecencia, porque además de toda la reestructura nos enteramos después, inclusive de la comparecencia en el Senado, el Ministerio de Desarrollo Social, de una nueva reestructura vinculado, en este caso, ni más ni menos que los temas de evaluación y monitoreo y el observatorio social de dicho ministerio. Entonces, creo que todas y todos nos merecemos tener esas explicaciones como legisladores de primera mano y no irnos enterando por cuentagotas. Leyendo las actas hay un natural alegato del ministro de Desarrollo Social, con cierto tono, en relación a el derecho del gobierno a realizar los cambios que entienda necesario. Y nosotros entendemos que sí, que es legítimo, que se pueden realizar esos cambios y que nosotros como legisladores tenemos todo el derecho a pedir explicaciones sobre esos cambios que se están produciendo.
En relación al capítulo colonización, creo que el diputado Mendiondo fue bastante claro, es decir, es bastante difícil de comprender cómo está realizada esa ingeniería presupuestal para llevarlo adelante. ¿Y saben por qué nos preocupa más? Porque, y con esto voy a terminar, porque nosotros insistimos mucho durante el debate de la rendición de cuentas en sala, en que nos sorprendía ese alegato que se hacía en relación a la importancia de haber ahorrado más de lo que se había pretendido ahorrar en relación a las metas establecidas por el gobierno en el presupuesto nacional. Y nosotros decíamos en ese momento que parte de ese ahorro habían sido los 30 millones de dólares que no ejecutó el año pasado el Ministerio de Vivienda. Y que ha costado mucho que el Ministerio de Vivienda ejecute durante este año y que recién a mediados de año comenzaron a establecerse los compromisos, dilatando, no establecerse los compromisos, a establecerse los plazos y un cronograma para cumplir compromisos previamente establecidos por parte del Ministerio de Vivienda. Entonces estamos buscando de dónde sacar 30 millones de dólares y resulta que el propio Ministerio los ahorró el año pasado. Entonces es más inexplicable aún porque nosotros sabemos lo que son los tiempos de los fideicomisos. Nosotros compartimos el tema del abordaje de los asentamientos. Claro que lo compartimos, pero vemos que se va extendiendo, se va extendiendo los plazos para la ejecución de ello en este debate de la construcción de un fideicomiso de administración y financiero que desde nuestro punto de vista es muy complejo. Por lo tanto, termino porque se me está agotando el tiempo diciendo que hay otros elementos que nos hubiera gustado entender. Por ejemplo, los anuncios que se han hecho respecto a de dónde van a salir los dineros para las cárceles, anuncio que también realizó el ministro a posteriori, porque todas esas cosas nosotros tendríamos que haberla visto como legisladores aquí, señor presidente, haber tenido esa oportunidad para poder opinar con mayor propiedad aún en relación a la utilización de los dineros públicos. Muchas gracias, señor presidente.